Por favor, me confirman si me escuchan, jóvenes. Hola, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Por favor, me confirman si me oyen. Sí, profesor, sí se lo escucho. Tengo un problema entonces acá porque yo no los oigo a ustedes. A ver. ¿Qué pasa con esto? Ya. Un momentito, por favor. Tengo un problema acá con mi dispositivo. Entre tanto, váyanme comentando qué tal su fin de semana. ¿Qué tal su fin de semana? ¿Qué tal la evaluación continua? ¿Pudieron resolverla? No he podido visualizar todavía. Alguien me pone aquí. Gracias. Relajado, tranquilo. Muy bien, me parece muy bien. Creo que ya le dimos acá a grabar. Sí. Muy bien, entonces, si todo está bien, ¿alguien no entregó la tarea o alguien no entregó el S? No llegó a llenar. Y un correo que me llegó de uno de ustedes indicándome que había tenido problemas para enviar. No sé si alguien más tuvo problemas. ¿Todo bien? El joven no lo leo. Tengo un problema aquí con esto. Bien, vamos a empezar entonces. Jóvenes, por favor, me confirman si leen si pueden ver mi pantalla. Todo conforme, profesor. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora sí te escucho bien. Bien, como siempre, agradeciéndoles por conectarse. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Espero que hayan hecho una buena evaluación continua. Ya lo vamos a ver. No prometo revisarlos en el corto plazo porque unos eventos en el trabajo que me van a complicar bastante las cosas estos días. Así son las oportunidades cuando aparecen de un momento a otro. Tienes que encontrarte chambeando, pero si estás casi sin tiempo, mucho más complicado. Bueno, ya les contaré de qué se trata. Me gustaría que empezáramos recordando, como siempre, todos voluntarios, por favor, para la sesión, para recordarnos qué hicimos en la sesión anterior. Los voluntarios, acuérdense que esto es siempre un criterio para evaluación continua. Así que, buenas tardes, adelante, profesor. los escucho. Buenas tardes, ¿cómo estás? Profesor, la clase anterior nosotros estuvimos hablando lo que era el design thinking. Se dice de que un señor llamado Tim Brown, del cual nosotros estuvimos hablando la clase pasada, que era el gerente de la IDO, o sea, una consultoría referente mundial en lo que era la innovación y estudios sociales, en lo que se podía generar lo que era el pensamiento de diseño o también el design thinking. Profesor, el design thinking dice que es un enfoque de innovación orientado a personas, en donde se puede usar para involucrar a comunidades, en diseñar mejores escuelas, mejores hospitales, entre otros. Dicen que también el design thinking, profesor, se aplica a muchos sectores y no exclusivo de quienes tienen formación en diseño. Estuvimos hablando también, profesor, de lo que era el origen del pensamiento de diseño. Aquí se empieza con un profesor llamado Roger Martin. Sí, Roger Martin, profesor, que era de la Universidad de Toronto, Italia, en donde él llamaba pensamiento integrado
que era la capacidad de explorar ideas opuestas y limitaciones opuestas para crear soluciones nuevas. En donde nosotros también estuvimos hablando, profesor, de un diseño en donde vimos la intervención de tres mundos, en donde era la visibilidad, la viabilidad, disculpe, la factibilidad y la deseabilidad. En donde la viabilidad, profesor, era el financiamiento viable, la factibilidad, que era el factible tecnológicamente, y la deseabilidad que necesitan las personas. Hasta ahí nomás, profesor, recuerdo, no sé si habrá alguno de mis compañeros que quiera. Sí, muy bien, así es. A ver, uno de tus compañeros que quisiera complementar algo de lo señalado por su compañera. Correcto. Acuérdate que siempre son 2 personas por sesión, ¿ok? ¿Nadie más? Yo, profesor, buenos días. Adelante. Complementando lo que yo he mencionado anteriormente, mi compañero, también hablamos en qué consiste un proceso, ¿no? Es la forma de poder definir las tareas a realizar para llevar un fin en concreto. Este proceso debe ser de manera ordenada, pausada, para que se realicen de manera consciente y manera lógica todo lo que se decide trabajar. Eso es lo que entiendo yo por lo que es un proceso. Y que este proceso también debe pasar lo que es un testeo para verificar, si hablamos de software, de que esté dentro de los parámetros que se buscan, tanto para la empresa que lo desarrolla y para nuestro cliente final. Eso sería todo. Daniel, sí, felicita a tu profesor del curso de procesos de mi parte, pero me parece que te equivocaste de tema. Ok, perdón. Okay, a ver, alguien Profesor, que... disculpe, creo que Sí, también adelante. nosotros estuvimos hablando dentro de la clase lo que eran las fases del design thinking, ¿no? En donde Así encontramos es. cinco fases, la que era empatizar, definir, idear, testear y prototipar. En lo que era empatizar, creo que se debe comprender el comportamiento de los usuarios y las necesidades de forma profunda. En lo que era definir, creo que se conoce al usuario, y por consiguiente el desafío de lo que sigue, en donde se debe de crear una coherencia sobre la información. Luego pasamos a lo que era idear, profesor, que creo que era necesario contar con una gran cantidad de ideas para así poder tener varias posibles soluciones, restando las reglas comunes de la oferta y la demanda. En lo que era la fase de prototipar, esta fase donde las ideas se convierten en la realidad. Y la testear, en esa etapa era donde finalmente se prueban los prototipos con los usuarios implicados en la solución que estamos trabajando, profesor. Muy bien. Sí, hay que recordar que estos procesos no son lineales. Como decía su compañero, haciendo el uso de los procesos, voy a aprovechar lo que dijo Daniel. En este caso no es un proceso lineal, es un método, entonces puede ser iterativo. Si encontramos algún problema durante la ideación, podemos regresar atrás, inclusive hasta la empatía, o si encontramos algún problema dentro del prototipado, podríamos regresar atrás a la parte de ideación, a la parte de definición, o a otra de las fases, ¿no? Es importante considerar esto, ¿ok? La diferencia entre un método y un proceso, que el proceso típico corresponde a lo que es una receta de cocina, ¿no? Por ejemplo, si en la receta de cocina dice que primero hay que derretir la mantequilla en la sartén y luego meter el pollo, en este caso es al revés, ¿no? Si lo hacemos al revés, no funciona, ¿no? El proceso no se cae. En cambio, la metodología son pasos que te orientan a poder encontrar soluciones para llevar a cabo un proceso en lo cual tú no sabes qué va a resultar. En un proceso, tú sabes qué esperar. Tú tienes la receta de la chanfainita y sabes que metiendo las cosas, los productos que te indican ahí, vas a obtener al final un plato de comida, ¿no? El plato de la chanfainita. Pero hay casos en los cuales tú no sabes qué cosa vas a obtener al final de todo. Y es más, a veces no sabes cuándo detenerte. Y esos son los procesos, por ejemplo, o digámoslo así, coloquialmente llamados procesos, son las actividades que realizan los científicos.
cuando empezaron a investigar la vacuna contra el COVID, buscaban algo que pudiera neutralizar el COVID, pero no sabían qué cosa podía ser. De repente no buscamos en la manera correcta y de repente por ahí hay un superalimento en alguna selva abandonada de la Amazonía peruana o la Amazonía sudamericana y resulta que ahí hay algo que nos puede ayudar a combatir el COVID. De repente no lo sabemos. O como pudo ser una vacuna, pues una vacuna oral, puede ser, bueno, la aproximación del test chino, por ejemplo, ¿no? Que no lo voy a mencionar ahora, pero que ya seguramente ustedes han visto. Entonces, cuando no sabemos exactamente cómo va a ser nuestro producto final, no hacemos un proceso, sino hacemos un método. Los métodos muchas veces nos ayudan a construir procesos. ¿Me explico? ¿Okay? Los métodos nos ayudan a construir procesos. Todos estos procesos de fabricación de cosas es que alguien ya ensayó. ¿Qué pasa si hago primero esto? ¿Qué pasa si hago primero lo otro? Entonces construyó un método científico para poder elaborar y construir y llegar a un producto final, una forma ordenada, secuencial, lógica, repetible, expandible y por lo tanto escalable de cómo producir un software. Y ahí es donde vienen estas cosas. Por eso que los marcos de desarrollo, los marcos de framework de desarrollo, las metodologías ágiles, no están orientadas específicamente, si este es un proyecto web, entonces es así. Si este es un proyecto de implementación de software, hazlo así. Si este es un proyecto de implementación de hardware, hazlo así. No. Son marcos de trabajo, son metodologías, son formas de trabajar. ¿Okay? Y a veces la forma en que hacemos las cosas importa muchísimo y a veces mucho más que finalmente el producto. Porque en el camino, y ahí viene un poco el tema, aprendemos. ¿Qué pasa si usted aplicamos design thinking y no obtenemos una solución adecuada al problema? La cantidad de información que hemos generado en todo el proceso nos va a ayudar luego a replantear y a, tal vez alguien, otra persona más diferente a nosotros, con otra orientación, otra visión, pueda juntar todas estas cosas y poder llegar a buen término. ¿Ok? Bien. Algunas cuestiones administrativas. Tenemos clase el 1 de noviembre, como ustedes saben, el Día de los Muertos, y seguramente el 31 de octubre todos festejan el Día de la Canción Criolla, así que van a estar entre Pisco y Nazca. Les rogaré, por favor, completar este formulario para generar la reprogramación. Consideren, por favor, como plazo máximo hasta el final de esta clase, así que mientras me escuchan, por favor, completen el formulario que está ahí. Les estoy colocando el enlace al formulario en el chat para que lo puedan acceder rápidamente, ¿ok? Es una sola pregunta, ¿ok? Evidentemente no es muy complicado. Y ahí me colocan, por favor, podemos hacer el martes 2, el jueves 4, el viernes 7. Por indicación del instituto solamente puede ser en esa semana, así que no hay forma de hacerlo en otro momento. Por favor, complétenlo para poder solucionar el tema lo antes posible. Como siempre, vamos a empezar entrando a Slido, ¿ok? Y vamos a resolver dos preguntas. La primera es, ¿qué entiendes por empatía? Que era un poco lo que mencionaba ya su compañero durante el resumen. ¿Qué entendieron por empatía? ¿Qué entendemos? ¿Qué significa empatía? ¿Qué es empatía para ustedes? ¿Qué es empatía para este grupo humano que tenemos acá al frente? Y mientras responden y entran en slide, yo les voy a mandar unas indicaciones por correo electrónico que ya se les envía al grupo general, ¿ok? Sobre unos materiales que necesito que observen ustedes, porque infortunadamente el tema de hoy es muy extenso, entonces hay algunas técnicas que no voy a poderles facilitar como yo quisiera. Vamos a hacer un resumen muy rápido, pero van a tener ustedes que leer, por favor, lo que les voy a indicar aquí, para que puedan luego hacer la tarea. ¿Okay? Les voy a enviar por correo electrónico. Les voy a enviar por correo electrónico para que puedan ustedes accederlo luego. Bien, hay una persona que ya respondió. ¿Alguien más? Persona que no es directa y es comprensible hacia otra persona. ¿Ah? Ponerse en lugar de una persona y comprenderlo. Entonces les estoy enviando
Percibir emociones, poner sobre el otro, tratar bien a las demás personas. Es complicada la empatía, ¿no? Creo que todos tienen una mirada interesante, todos tienen mucho de razón, pero si han escuchado la palabra insight, que es la segunda pregunta, digan sí, y si la han escuchado, indiquen cuál es su significado. Dice: momento en el cual tenemos una idea efectiva de manera súbita ante un problema, es el punto que nos lleva a la resolución de un problema. ¿Okay? Bien, yo ahí, por ejemplo, tengo un problema con las frases hechas. Efectivamente, significa conocimiento, pero ¿qué tipo de conocimiento estamos hablando? ¿No? ¿Okay? El insight se utiliza normalmente, y lo vamos a ver en la clase, y a lo largo de esta clase, para designar un momento especial durante la fase de descubrimiento de las necesidades del cliente. Y es muy importante tenerla en cuenta, porque son cosas donde normalmente nos van a ayudar a construir la solución. ¿Okay? No es el momento en que se nos ocurre una idea, no es uno de los puntos que nos lleva a una resolución del problema, pero si damos una definición tan general, pues resulta como que muy vago. En un momento que nos lleva a la resolución del problema puede ser el momento que se nos ocurrió el problema, el momento en que descubrimos algo importante, puede ser el momento en que aplicamos una técnica de creatividad, como ya la que ya hemos visto. ¿Okay? Entonces, siempre tratemos de personalizar nuestras definiciones. ¿Ok? Bien, entonces acá, la capacidad que tiene toda persona de aprender sentimientos y emociones. Me gustó lo que coloca aquí, que tiene toda persona. Efectivamente, todos podemos sentir empatía. Excepto algunas personas que tienen unos cuadros, ¿no? Que ya están identificados, que son personas incapaces de sentir empatía por otros. Pero de manera general, todos tenemos en mayor o menor medida la capacidad de entender sentimientos y emociones, ¿no? Muy bien, vamos a parar con esto aquí. Tenemos un tema bastante extenso hoy día, así que agarrémonos. Siempre seguimos dentro del logro de aprendizaje, aplicar tecnologías ágiles para la generación de modelos de negocio. Todavía no vamos a llegar a la parte de generación de modelos de negocio, estamos en la fase de solución a un problema, ¿no? Ustedes ya definieron cuál es el problema que van a resolver, imagino, con la aplicación de la técnica de los 6 sombreros. Les agradeceré mucho que coloquen aquí en el chat a ver qué problemas o qué retos de diseño han ido identificando en cada uno de los grupos para poder tener conocimiento. Bien, la fase de empatía. Ya ustedes lo han dicho todo. ¿Okay? Es un momento donde intentamos conocer lo máximo acerca del cliente. Pero no al estilo de formulario de información, no al estilo de edad, ingresos, no. Tratamos de encontrar sus motivaciones profundas y las razones por las que las personas hacen tal o cual cosa, en este caso nuestros clientes. Eso, por ejemplo, es lo que indirectamente hace Facebook cuando captura información de todos ustedes. Puede extrapolar cuál es la edad de tu enamorada o enamorado, puede saber qué probabilidad tienes tú de hacer match con fulanito o fulanita, puede saber inclusive hasta qué comiste hoy día. Probablemente con su inteligencia artificial puedan llegar a saber por qué comiste esto hoy día. Y probablemente, ¿no?, a través de algoritmo de inteligencia artificial puedan saber, y eso sí me gustaría ver, ¿no?, qué piensan ustedes de sus docentes y por qué piensan así. Sería muy interesante conocer esa situación, ¿no? Pero es importante la empatía, no porque lo diga el design thinking, sino por lo que ya hemos visto. Si buscamos soluciones efectivas, pues tu solución nos lleva a la palabra problema. Y el problema que tenemos es que muchas veces nosotros, como diseñadores de sistemas de información, desarrollamos un software y ponemos botoncito por acá, botoncito por allá, ponemos nuestra propia terminología y a veces nadie lo entiende, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen cancelar factura. ¿Qué entiendo yo por cancelar factura? Hay gente que puede entender anular factura. Hay gente que puede entender pagar la factura. Hay gente que puede entender dar por sobreseída la factura. Hay gente que puede entender permutar con una nota de crédito. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cancelar una factura?
Tenemos que acercarnos, ¿no? A las personas, a los usuarios, y de repente pues los usuarios son de Lima y diremos, mejor para evitar los problemas, en vez de cancelar, pongamos anular la factura o anular el boleto. Pues si estuviéramos en Bogotá, ¿hay alguien de Colombia? ¿Hay alguien que ha pasado por Colombia aquí? ¿Hay alguien que ha estado por Colombia o por Bogotá, o ha pasado por Bogotá o por Colombia? ¿O que ha visto series colombianas ya por último? ¿Nadie? Bueno, Sí, cuando vayas para profe, allá, sí, he estado en Medellín hace Medellín, años. Sí. ¿cómo le dicen al boleto de avión allá? Al boleto, no me acuerdo, profe, pero allá, decían, Miércoles, tipo dicen el tiquete, etiquete, claro, sí, no me tiquete. acuerdo, fue hace años, pero sí estuve en Medellín. No, pues, no, medallo es medalla. ¿Ok? Muy bien, gracias, se agradece el esfuerzo. Ok, pero acá tiquete no es un elemento facturable, contabilizado, contable, ¿no? Allá sí, pues. Porque acá un ticket es simplemente el comprobante de que pagaste algo. En algunos contextos puede ser algo que pueda registrar su NAT. Allá sí, ¿no? Porque implica otras cosas. Entonces, este es un ejemplo tal vez muy básico de lo que puede significar. Pero si ustedes se van a Pisco, ¿alguien es de Pisco? ¿Alguien es de Pisco? Chincha. ¿Nadie es de Pisco? Todos son No pisqueros, soy pero de nadie es de Pisco, Pisco. pero sí lo he visitado, profe. Ya. Tú decides tomar el pisco. ¿Okay? Bueno, aunque en Pisco no produce mucho pisco, dicho sea de paso, ¿no? Cosas del Orinoco. Pero ¿qué iba con lo de Pisco? Si ustedes en la plaza de Pisco, ¿no? Bueno, la última vez que fui, hace unos años, ¿no? Ustedes mencionaban la cifra, ¿cuándo está? Ustedes decían 7.7 y la gente inmediatamente recordaba ese infausto día del 15 de agosto de 2007. Porque está internalizado dentro. El hecho traumático del terremoto que en una sola noche se sopló 500 vidas. Desaparecieron familias completas. Sí, se cayó una iglesia ahí, totalmente Sí, aplastado. y Sí era una estuve misa ahí. de velorio. Ajá. ¿Perdón, Kevin? Sí llegué a ir cuando pasó eso. Muy bien. Claro, se cayó la iglesia, ¿no? Y era una misa de difunto, ¿no? Entonces todos eran familiares, excepción del padre, que estaba dando la misa. Y se murieron todos menos el padre, menos el sacerdote. ¿Por qué? Porque justo cayó la cúpula encima de él. Claro, hace unos años hubiésemos dicho milagro, un hombre de Dios, el resto era pecador. No, es muy sencillo, la arquitectura es muy sencilla, ¿no? La forma de la catenaria, la forma de las cúpulas de las iglesias, esa forma es la estructura más fuerte que existe. Es rara vez que por eso es que los huevos se rompen por esa parte. Se rompen por la parte más gorda, pero no por la parte de la cabeza que va en forma de punta. ¿Ok? Entonces, entender estas cosas, no le vas a poner, pues, como un cierto exministro de producción, no le vas a poner, pues, 7.7 como nombre a un pisco, pues. O sea, no sea básico, ¿no? O sea, ya ese es el colmo de la falta de empatía, pues, ¿no? No puedes ponerlo, ¿no? Como tampoco puedes ponerle, pues, Guerra del Pacífico, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Entonces, hay cosas que a nosotros nos dicen algo que al resto no le dicen nada, ¿ok? Y por los cuales nosotros tenemos que tener cuidado. Y no solo temas de léxico, sino cosas que significan, eh, significan algo muy trascendental para unos y para otros no. Seguramente, ¿no?, a quienes hemos perdido familiares durante este periodo de las restricciones, las cuarentenas y la pandemia, seguramente cuando me mencionarán acá en el futuro el COVID-19 recordaremos aquel momento, ¿no?
de cómo veíamos que nuestro Facebook se convertía en un obituario, ¿no? Todo era, ¿no? Gracias papá, gracias mamá por lo que me dices, en fin. Y el que menos, alguna tarde se conectó a su Facebook y eso parecía la sección de anuncios de decesos del diario El Comercio, ¿no? Pero bueno, entonces son cosas más profundas, me explico. Son cosas que no se pueden trabajar hacia la ligera. Y para capturarlas y entenderlas, ¿no? Necesitamos sinceramente conocer a la persona, conocer al usuario. ¿No? Yo siempre me muero de ganas por hacer la pregunta, ¿no? Yo siempre la hago en otros contextos, pero no aquí, la voy a atrever a hacerla acá. ¿Cuántos de ustedes realmente están aquí por aprender y cuántos de ustedes están aquí por lo que comúnmente se llama el cartón? ¿Por qué? Porque si ustedes están por aprender, pues yo me puedo esforzar y sé que todas las cosas que les facilito, las cosas que preparo, el slide, las cosas, las dinámicas que puedo preparar, pues sé que van a caer en tierra fértil y sé que van a dar buen fruto. No ahorita, pasado mañana, un año, o sea, ¿no? Pero sí, a veces me encuentro con un grupo que yo siento que está desmotivado, que está aquí por el cartón. No, yo me escribí para programador, ¿yo qué hago haciendo pensamiento creativo? ¿No? Entonces, es innegable pues que eso influye también en el ánimo del docente. Entonces ahí uno tiende a tener la tendencia de como querer dar lo justo y necesario. ¿Ok? ¿Por qué? Hay parámetros que cumplir también. Por ejemplo, en la sesión de hoy la han programado con un tema muy extenso, vamos a tratar de simplificarla, tengo que correr de hecho, no me gusta, pero es lo que tiene que hacer. ¿Ok? Nicolás Giordano dice que está por un comercial que vio hace años. Sí, pero ¿por qué te quedaste? Es la pregunta, Nicolás. Y es probable que mucha gente esté en muchos lugares, esté trabajando en sitios y nunca se haya preguntado por qué me quedé en esta chamba o por qué sigo aquí. Rajan de su jefe, rajan de... Pero ahí están fieles al martirio, ¿no? La pregunta es por qué se quedaron. ¿Ok? ¿Y qué hacemos con esta decisión de quedarnos? Bueno, yo he tenido estudiantes que en primera clase, primer ciclo, me dicen, profesor, la verdad es que yo quiero ser cantante. Ah, chévere. ¿Y cómo vas a financiar tu carrera de cantante? No sé. Bueno, si tú realmente quieres ser cantante, termina tu carrera de desarrollo de sistemas de información, te conviertes en un desarrollador de software y cuando ganes tu primer sueldo, pues, como te gusta ser cantante, te vas a pagar la escuela de canto y vas a sacar tu carrera adelante. Además, tu hijo te puedes programar tus efectos, ya te haces tu autotuning para mejorar tu voz. ¿Ok? En fin. Entonces, son ese tipo de cosas. Y entonces en esta parte de empatía, nosotros tenemos con mucho cuidado, como acabo de hacerlo ahorita, de tratar de tocar algunas fibras que pueden ser sensibles con respeto, pero sobre todo con preocupación y que la persona entienda que lo que queremos es entender su situación, no que queremos juzgarla. Porque si ustedes se sienten juzgados, como seguramente se habrán podido sentir en algún momento cuando yo planteo esta pregunta, es que ustedes se cierran, ¿no? Y los usuarios van a hacer lo mismo, se van a hacerlo. Entonces, hay varias herramientas y formas de empatizar, ¿no? ¿Cuántos son conscientes que una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen? A ver. ¿Cuántos reconocen que una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hacen? A ver, pongan 2 puntitos ahí. ¿Okay? ¿Cuántas veces se han dado cuenta ustedes que tienen problemas para hacer lo que dicen? ¿Okay? Muy bien, señor Chininín, ¿no? Yo también me reconozco, Ana Gabriela, muy bien. ¿Okay? Entonces, no se puede agotar la empatía solamente en preguntarle a las personas qué es lo que sienten, dónde le duele, qué le pena, ¿no? Cuéntame tu historia, ¿no? Hay que observar también a las personas, ¿no? Entonces, normalmente cuando pensamos en empatizar, la gente, la entrevista. Sí, pues es lo más fácil, ¿no? Yo quiero resolver un problema en el metro de Lima, ¿no? ¿no? Y por ejemplo, o un problema de transporte en Lima. Entonces, hacen una encuesta y le preguntan a los choferes en Lima, ¿usted cree que el chofer limeño maneja mal? Y el 70% de los choferes en Lima dicen que los choferes limeños manejan mal. Y a la pregunta, ¿usted maneja mal?
el 70% de los choferes de Lima dice que ellos sí manejan bien. Entonces, si yo creo que todos manejan mal, pero cuando me preguntan, ¿tú manejas bien? Yo digo, sí, algo está pasando. Entonces son preguntas que se ponen en contraposición para tratar de encontrar contradicciones. Y eso es parte del proceso de empatía, entender que la gente no quiere reconocer o no sabe reconocer que a veces maneja mal. Entonces tenemos que observar, ¿okay? Tenemos que observar. No, yo nunca hago esto. Tú ves si efectivamente lo haces, no lo haces de malo. ¿Okay? ¿Eso qué significa? Pues si yo quiero resolver un problema de colas en un banco, pues tengo que ir a mirar la cola. Pero no ir a mirar como quien estoquea simplemente o como marca, ¿no? ¿Qué es lo que quiero observar? ¿Qué conductas? ¿Qué comportamientos? ¿Por qué esta persona hace? ¿Por qué? A ver, esta persona se coló. ¿Por qué el de atrás no reacciona? Porque está mirando el celular. El de adelante, ¿qué cosa está haciendo? No le interesa. El vigilante no se da abasto, está mirando muchas cosas. De repente una señora del fondo se quejó, le dice al vigilante, y el vigilante no se dio cuenta, no sabe qué, no memorizó las caras, y le pregunta, ¿usted se ha colado? Y el pata va a decir que no, y el de atrás no le interesó, el de adelante tampoco, entonces no pasa nada. ¿Ok? Encima el pata dice que es hijo del gerente de la no sé cuánto, y de la Jujunay Express, y se fue todo el tacho. ¿Ok? Entonces, la observación, importante primero observar. Infortunadamente yo no los puedo observar ustedes ahora, porque encima, bueno, no les he pedido que prendan sus cámaras. Pero ¿cómo sé yo en qué puntos capturo más su información? Capturo más su atención. ¿Qué estrategia o qué actividad, qué tipo de actividad hago que sí funciona con ustedes? Entonces hay que imaginar mucho, porque no tengo esta parte de la observación. ¿Ok? Lo otro es hacer un focus group. Ustedes lo conocen bien, juntamos a un grupo de personas que son representativas del segmento de mercado, es decir, si estaríamos hablando de un problema dentro de la IDAD, podría juntar pues a un alumno de distintas sedes, de distintas carreras, de distintos horarios, y ahí más o menos conocer la problemática común. ¿Ok? Entonces, como dice acá, se eligen perfiles muy distintos y radicales en los focus group. La idea es que hagan aportaciones inesperadas que eran muy diferentes con respecto a los habituales. La misma lógica de los 6 obreros, ¿no? Perspectivas diferentes, entonces pongo una persona de diseño gráfico, una persona de diseño de sistema de información, una persona de negocios, una persona de bancario, una persona de contabilidad, ¿no? Y los junto a ver, oye, a ver, ¿qué pasa aquí? Uno de la mañana, otro de la tarde, otro de la noche. ¿Ok? La imitación, eso también es importante. Tratar de reproducir yo lo que hace mi usuario cliente. Tratar yo de vivenciar, meterme a la piscina. A eso se refiere meterme a la piscina. ¿No? En un caso, yo digo, pregunto, señor, ¿usted está de acuerdo con el nivel de atención en el metro de Lima? Sí, no, que la cola es muy larga. Primer punto. Segundo punto, observo, ¿no? Voy a la cola y me paro. Mido, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa? Bueno, la gente dice que se pasa 1 hora. Pero yo más o menos he contado y la gente se demora 25 minutos. Entonces, ¿qué hago lo siguiente? Me voy y me meto a la cola, pues. Ah, mira, sí. Sí, son 25 minutos. Ahora voy a otro día, y voy otro día, y voy otro día. Ah, sí, más o menos son 25 o 30 minutos. Oh, pero ¿por qué la gente siente que es 1 hora? Porque la bulla alrededor, porque están todos agarrando su bolsa por si pasa un choro, porque hay un grupo de gente adelante que está tratando de vender su cola. Entonces todo ese fastidio genera la percepción de que uno espera más tiempo. ¿Ok? Y la co-creación, que creo que no va dentro de esta etapa, no sé por qué la han considerado ellos aquí entre los materiales, pero es cierto que podemos hacer experimentos no para construir cosas, sino para manifestar y ser explícitos con lo que, con la forma en que la gente actúa, ¿no? Como esos bromas, experimentos sociales que hacen, ¿no? Que hace la gente cuando tiene una billetera en el piso, ¿no? Por ejemplo. Someter al cliente a una situación donde se manifiesta el problema y ver cómo se comporta. O sea, someter deliberadamente, ¿ok? El benchmark es una técnica muy interesante porque normalmente a veces queremos mejorar un producto o servicio y lo que hacemos es comparar cómo lo hacen la competencia, cómo lo hacen en otro país, cómo lo solucionan en otras realidades. Y vamos comparando y a partir de eso vamos obteniendo información de por dónde podemos manejar la solución al problema. ¿Ok? Y evidentemente,
Bueno, hice investigación a través de Google, pero ya la investigación documental es importante. ¿Por qué? Yo creo que es lo primero que hay que hacer al momento de empatizar. Porque, por ejemplo, si queremos mejorar las clases remotas, la primera pregunta que tendría que hacer yo es, ¿qué modalidad corresponde a lo que estamos siguiendo? ¿Es blended? ¿Es semipresencial? ¿Es remota? ¿Es virtual? ¿O es asíncrona? Y otra más, había otra más. ¿No? Entonces, luego de hacer esa reflexión, uno se da cuenta, pues, que no sabemos exactamente qué somos, qué estamos haciendo. Entonces, hay que darle un marco teórico y entender, bueno, en este caso lo que estamos haciendo son clases virtuales, donde la intermediación o facilitación del docente es a través de un canal virtual y donde se esperaría que ustedes desarrollen de manera autónoma, es decir, sin guía, ciertas actividades a partir de ciertos materiales que deberían estar a su disposición y que de hecho están en el aula virtual. ¿Ok? Pero por otro lado, y eso es algo que siempre se observa, o se ha observado a raíz de la pandemia, es la falta de costumbre en prepararnos para algo en general. O sea, aparte de planificación de Sudamérica es un problema. Y si hablamos de estudios, si yo les dejara, vamos a hacer el experimento un día de estos, 10 hojas para leer para la siguiente clase, yo no sé cuántos de ustedes la leerían. Entonces, yo programo mi actividad, asumiendo que todos ustedes leen, ¿ok? Y de repente vamos a la clase y nadie leyó, pues nos quedamos en la nebulosa y no conseguimos el objetivo final, que es que ustedes aprendan. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes van a diseñar un producto, ¿no? Y del cual van a rentabilizar en algún momento, pues tómense el trabajo de investigar qué aproximaciones a ese problema existe, no solamente en el Perú, en el mundo, ¿no? ¿Cómo se caracterizan estos fenómenos? ¿A qué se asocian? ¿No? ¿Qué es lo que se ha estudiado alrededor del tema? ¿No? Y luego, a partir de eso, ya con esa información en mente, ya podemos tener criterios sobre qué cosas podemos manejar o qué cosas podemos orientar y qué cosas necesitamos afinar respecto a la realidad particular de nuestro usuario. Por ejemplo, si vamos al tema de las clases, mejorar las clases, ¿no? De acá al 2022, se espera que en enero de 2022 empiecen los primeros pilotos de clases semipresenciales. ¿Okay? ¿Qué significa clases semipresenciales? Significa que van a tener algunas, podrían tener dentro del mismo curso, algunas clases que son en vivo con docente, y de ahí en adelante todo es trabajo autónomo de ustedes con la plataforma. Es decir, reemplazamos esta clase virtual síncrona que estamos haciendo ahora por una clase en un salón de clases, seguramente, y de ahí todos ustedes lo deberían poder hacer de manera virtual remota. ¿Okay? Y efectivamente, pues seguramente, ¿no? Cuando puso el ministerio semipresencial, lo que quiso decir es que algunos cursos serían en presencial y otros cursos serían en virtual. Pero en estricto eso no es semipresencialidad, es un modelo distribuido. ¿Okay? ¿Y por qué es importante hacer la distinción? Porque como la norma va a decir semipresencial, habría que adecuar todos los sílabos para que tengan unas horas presenciales y otras horas autónomas. Pero si dice distribuido, habría que asociar qué cursos completos se pasan a presencial y qué cursos se mantienen en virtual. ¿Y cómo hacemos para que coexistan ambos mundos? Es decir, si ustedes tuvieran un laboratorio a las 2:30 de la tarde, ¿qué tiempo tienen para salir de acá, ¿no? Y llegar al instituto a hacer su laboratorio a las 2:30? ¿Ok? Entonces, hay muchos parámetros ahí. Entonces, es importante entender el problema y al usuario también. Ponernos en el lugar del usuario, pero hay cosas que el usuario desconoce respecto a su propia situación, ¿no? Ay, este bendito médico, desgraciado, maldito, no me trató mal, y negligencia. Bueno, ese médico la noche anterior estuvo de guardia en el mismo hospital donde te ha atendido. ¿Pero cómo es posible? Ah, porque lo programaron. ¿Pero a quién se le ocurre? Sí, pues al sistema se le ocurre programar un médico de guardia y el día siguiente que esté atendiendo en consultorio.
Y encima apareció el ministro de Salud a la medianoche diciendo por qué hay médicos durmiendo. Entonces no sabe que en las guardias médicas normalmente se turnan, pues son 3 especialistas por área. Entonces cada uno duerme un turno de 4, cada uno tiene un turno de 4 horas, mientras los demás duermen. Si hubiera una emergencia mayor, despiertan a todos. Por eso se llama de guardia. No significa que estén de vela. De vela significa que estén despiertos todo el día. ¿Ok? No sé si alguien ha hecho servicio militar, pero es parecido al servicio que hacen cuando hacen la seguridad perimétrica de las bases militares. Hay turnos de 4 horas. Yo nunca entendí por qué los militares hacen servicios y los médicos hacen guardia. En fin. Entonces, empatizar significa profundizar no solamente sobre la persona, sino sobre el problema. Y es importante entender en la esfera de la deseabilidad qué es lo que la persona necesita, qué es lo que la persona siente alrededor del problema. ¿Ok? Pero también está el otro tema, el tema de lo que es factible hacer. No todo es factible hacer. Yo no les puedo instalar un programa que los estoquee todo el día y que determine sus estilos de aprendizaje porque eso violaría la ley de datos personales. Entonces tengo que conocer qué otras fibras, qué otras limitaciones tengo alrededor de la solución del problema. ¿Me explico bien? ¿Sí? ¿Quedó claro entonces? Acuérdense. ¿Es empatizar con la situación del cliente? Sí. Y es también conocer todas las dimensiones del problema. Porque si no, le vamos a intentar dar al cliente lo que quiere, pero finalmente no solucionamos nada, porque podemos terminar planteando algo que puede ser ilegal, que puede ser muy costoso, algo que no es factible ni económicamente ni viable, no es factible tecnológicamente o regulatoriamente y algo que no es viable. Por ejemplo, ¿no? Hay un sismo. De repente, ya, muevan a todos los, hagamos un programa de voluntariado, ya todos los estudiantes de institutos superiores que vayan allá de voluntarios para levantar el sismo a la gente, ayudar ahí, que metan mano, le damos descuento en sus pensiones. Ya, eso no se puede hacer. Porque yo no puedo disponer de las personas. Puedo pedir un programa de voluntariado, pero si es un programa voluntario yo no puedo dar una compensación económica de ningún tipo. ¿Que debería hacer? A lo mejor. ¿Pero qué habría que hacer para eso? Habría que cambiar la norma. Entonces, si yo me quedo en la idea, ya vamos a mandar a los estudiantes, a los de beca 18, que siempre los quería mandar a todos, los de beca 18 vamos a mandar, hay que agarren su lámpara, yo que sé tirar lámpara, ya que ayuden a reconstruir el pico. Sí, pues, pero ¿cómo te digo que tú los has convocado para otra cosa? Tú no puedes usarlo a tu libre disposición, no son tu fuerza de choque. ¿Ok? Entonces, no es solamente lo que quieren las personas, porque lo que quiere la gente puede ser algo irreal o puede ser algo ilegal. Y ahí viene la gran crítica de Safe Thinking o la manera en que se ha construido Safe Thinking. No se consideran las variables éticas, porque es lo que quiere la gente, lo que puede ser hecho y lo que económicamente es sostenible. ¿Y dónde está la parte ética? ¿Mm? Porque puedo terminar proponiendo algo que genere problemas a otro grupo humano. ¿Ok? Entonces, importante cerrar esto en la parte de empatía. Conocer exactamente todas las dimensiones del problema y conocer lo que sufre la persona respecto al problema. Sí, primero las personas, pero también con el enfoque claro de que el problema tiene una vida per se, más allá de las personas. Tiene variables muy complejas. Porque si no, terminamos dándole un analgésico a la gente y no realmente transformando sus vidas. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Preguntas, dudas, quejas hasta aquí? Hola, hola, ¿me copian? ¿Ninguna? Muy bien. Bien, continuamos. Entonces, una herramienta clave, la más usada precisamente es la entrevista, ¿no? Y pasa por distintos pasos. A ver, necesito un voluntario o voluntaria.
Un voluntario que pueda abrir su micrófono, por favor. Voluntario, voluntaria. Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Aquí bien, yo Nicolás, aquí estoy. ¿Cómo estás, Nicolás? Ya te había visto imagen. Bueno, Nicolás, vamos a hacer una simulación, una entrevista para empatizar. ¿Ok? Entonces, mira, yo soy Jaime Sotelo, soy profesor de edad y mi motivación principal es la de poder mejorar el diseño de las clases que doy a mis alumnos de manera remota, ¿no? Entonces yo quisiera saber, que me cuentes, saber qué es lo más interesante o la clase o la actividad más memorable que recuerdas en cualquier clase que hayas seguido en el instituto. En el instituto la clase más memorable que he tenido, más que todo serían el primer ciclo, más que todo porque fue presencial y ahí Ya, fue como una experiencia agradable. Una clase de, ¿cómo se llama esto? De desarrollo emocional, creo que se llamaba. La ujú, profesora era muy interactiva, nos hacía como hablar entre nosotros, nos contaba siempre, hablamos de, o sea, aparte de la clase que hacía sobre mejorar nuestra actitud frente a los docentes y cómo expresarnos mejor, hacer un currículum y esas cosas, también nos contaba cómo iban los otros grupos. Por ejemplo, nosotros éramos como un grupo de jóvenes, decirlo de alguna manera, en ese entonces como 18, la mayoría, claro, entre 18 y 20 años, y ella nos contaba cómo eran sus otros grupos, que eran un poco problemáticos, unos adultos, ponte de 25 o 35 por ahí, que se comportaban de una manera no muy buena, pero ya no, hace tiempo fue, no recuerdo. Oye, Nicolás, pero a ver, circunscribiéndonos al ámbito de las clases virtuales, a ver, Ok. ¿qué tipo, cuál es, entre comillas, la mejor actividad o la sesión, así como has relatado de la clase presencial, cuál es la sesión así más memorable que recuerdas, ya hablando de en tiempos de cuarentena? Ok, en tiempos de cuarentena, creo que solo una, pues, ¿no? El más memorable sería una de desarrollo de aplicaciones. Creo que fue en el tercer o cuarto ciclo. Nos estaban enseñando Java y yo estaba un poco nervioso, ¿no? Porque en la primera vez que toqué Java aprobé ese curso por las justas. Pues, y ya la siguiente vez me tocó otro profesor que sabía enseñar y yo me sentía un poco más agradable, ¿no? Más seguro porque sentía que estaba aprendiendo con él. Aparte de que dejaba tarea. La clase más importante de él fue cuando hizo su primera evaluación continua, ¿no? Nos revisó a todos y a mí me fue bien. Y aunque no fue muy relevante, no hubo nada en especial, yo me sentí bien conmigo mismo porque sentí que aprendí de verdad Java, un lenguaje de programación. Muy bien, muy bien. Y dime, la más lamentable que has tenido en el mundo virtual, sin decir nombres, obviamente. Pues una clase de base de datos, pues una profesora que no le entendí nada, tuve que ser autodidacta para poder yo comprender cómo es esto de base de datos. La primera vez que nos enseñaron, pues, ni idea de base de Pero eso datos. fue ya el virtual, ¿no? Sí, virtual, segundo ciclo, ni idea de base de datos. Pues tuve que ser autodidacta. Ya, bueno, los siguientes ciclos, los profesores, por suerte, o no sé si será suerte o mala suerte, enseñaron como de cero todo. Así que estuvo bien. Pero esa clase, curso en general, me atrevería a decir curso lamentable. Ok. Muy bien. Y a ver, digamos una clase promedio, ¿qué es lo que suelen hacer en una clase promedio los profesores? O las actividades que suelen hacer ustedes en una clase promedio. Después solo entras a la clase, oyes al profesor y ya depende de qué tan relevante uno sienta como persona que es el curso, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos en pensamiento creativo. Yo por mi parte, yo me quedo aquí, o sea, no es por quedar bien, pero me gusta eso de la creatividad, de cómo ser más interactivo, ¿no? Y ya pues, por ejemplo, otros cursos, que no voy a decir nada por si acaso, ya pues me quedo ahí como media clase nomás,
siento que el profesor está repitiendo, por ejemplo, un tema X, póngase, lo repite una y otra vez hasta que ya se aburre, hasta que ya se vuelve aburrido, porque sientes que dice lo mismo, pero con otras palabras. Ya pues si digo, ya pues si voy a estar así, mejor me veo la repetición por si acaso dice algo importante, ¿no? Porque no, y que no interactúa mucho, pues. Si no hay interacción, pues mejor me pongo a ver un video, la repetición de la clase, ahí ya me salto las partes que en la que se la pasa haciendo monótono, pues. Porque Y siento dime que tú, ¿y esos aburrimientos que tienes ahora en el mundo virtual, los tenías también en el mundo presencial o no? no. Más que todo O sea, porque también el virtual, más que todo por el ambiente, ¿no? En el presencial me sentía que estaba yendo a estudiar, pues. Aquí ok. se siente un poco irreal todavía, aún después de tanto tiempo. O sea, no siento que esté aquí para aprender, pero estoy aprendiendo un poco. Aún así siento que aprendo Imagínate, menos. imagínate que tú que eres de desarrollo de sistemas puedes sentir como irreal o demasiado sintético ese entorno. ¿Qué sentirá alguien de contabilidad? ¿Tú qué crees? Mm, Por mi parte no, o sea, hablando de mi propia experiencia, porque he estado, mi padre es contador, ¿no? Y yo le ayudé en asuntos contables. No es Ujú, mucho, no es mucha diferencia, la verdad, creo yo. O sea, hablando de mi poca experiencia que tengo, porque yo le he ujú, ayudado a hacer registros desde acá en mi casa, porque él trabaja también en mi casa. O sea, él trabaja en una empresa y trabaja de manera independiente. Así ujú. que yo creo que no debe afectar demasiado si eres un trabajador independiente, porque generalmente puedes en tu casa. Ok, Y muy bien. Bueno, Nicolás, gracias por tu información. Vamos a entrevistar a muchas más personas para un poco captar sus apreciaciones. Ok, muchísimas gracias, un gusto. Ok. Bien, entonces, si ustedes se han dado cuenta, y gracias a Nicolás, hemos pasado por todas estas, una de estas etapas, ¿no? Y presentarnos, ¿no? ¿Qué cosa estamos haciendo? No tiene que ser, estoy haciendo el proyecto, el proceso creativo, ¿no? Estoy explorando este problema, punto. Construir confianza, ¿no? Que mira, y hemos visto que esto afecta a muchas personas como tú, a ver, ¿no? Evocar historias inmediatamente, ¿no? El pedirle a Nicolás y a cualquiera de ustedes que, a ver, recuérdame cómo fue la experiencia más grata y la experiencia más ingrata. Y luego la experiencia neutral, digámoslo así, o normal. Y vemos pues cómo desarrollan las emociones. Ese es el punto más fuerte en el momento que hemos encontrado nosotros en el desarrollo. ¿No? Siento que estoy aprendiendo, siento que aprendo. Este profe no hizo nada fuera de lo común, pero yo sentía que aprendía. Es interesante eso. Y lo otro que dicen, siento que en el mundo virtual, y hace predisposición, siento que no aprendo tanto como en el presencial. Y yo le preguntaba, oye, pero estos problemas no serían presenciales. Sí, no, pero es que hay otras diferencias, ¿no? Yo siento que voy a aprender. Yo siento que voy, me preparo mentalmente porque voy a ir a mi clase a aprender. ¿Ok? Y luego hacemos algunas preguntas como el seguimiento, ¿no? De ir bajando un poco la intensidad. Bueno, mira, vamos a ver, vamos a hacer otras personas, en fin. Y normalmente se acaba con me gustaría tomarte tus datos para que podamos ver aquí en adelante qué hizo otra cosa, que podamos decirte acerca de lo que hemos descubierto, ¿no? Agradecer y cortar. Y eso despierta en ustedes también algunos sentimientos de empatía, ¿no? Por ejemplo, Basilio, te comprendemos, compañero, Fernando por 2, el otro por 3. Basilio nos dice también algo como, yo me siento que veo solo un video que hacer algo práctico. No sucede, no sabemos qué va a pasar. De hecho, es sabido que eso iba a pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes entenderán que los profesores que dictamos cursos técnicos, pues somos especialistas en nuestros temas, ¿no? Que ejercemos la labor docente y a lo largo del tiempo vamos desarrollando habilidades pues, de facilitación, ¿no? El instituto te entrena, pero toda esta intermediación, y esto ha sido un problema mundial, ¿no? Ha estado orientada a sesiones presenciales, pero no a sesiones virtuales. Y el medio impacta muchísimo. Desde el momento en que, como cosas como que dice Nicolás, ¿no? De que yo siento que tomo mi comi, voy al instituto, me gasto mi madre porque voy a estudiar. Ahora Nora, mamá, saca al perro, tengo clases con un ingeniero Sotelo. Son cosas distintas, ¿no? El pre es importante. Entonces, tal vez, ¿no? Si es que continúa este esquema de clases virtuales, deberíamos pensar en hacer algo previo
que nos ayude a sintonizarnos en lo que vamos a hacer. No va a tener el efecto del presencial, pero sí podríamos de alguna manera facilitar el camino. ¿Okay? Pero me estoy adelantando. Una vez que hemos hecho toda esta etapa de recolección de información, pasamos a la parte de definición. Y aquí viene la segunda palabrita clave, insights. ¿Ok? ¿Cómo sistematizamos todo lo que nos ha dicho Nicolás, Basilio, Daniel, todas las personas que hemos entrevistado para obtener lo que se llama un insight? ¿Okay? ¿Y qué es un insight? Un insight es el conocimiento profundo acerca de las necesidades de la persona, lo que nosotros comprendemos de la persona. No es el resumen de lo que nos dijeron. ¿Por qué? Porque muchas veces esta persona no es consciente de su realidad o ve las cosas de una sola perspectiva. Por ejemplo, seguramente estos docentes con los que tuvieron este inconveniente probablemente tienen problemas para adaptarse al mundo virtual. Los dos cursos que mencionas precisamente son cursos donde se requiere manejo de PC y hacer, y Java es algo que carga mucho. Utilizar Java, estar montando en Teams puede ser complicado. Yo trabajo con 2 pantallas, por ejemplo, porque tengo la posibilidad de hacerlo. Alguna vez me tuve que ir de viaje de emergencia y me tocó dictar la clase desde un hotel, pero desde mi laptop. Y sufrí una barbaridad porque no estaba acostumbrado a hacerlo. Cada uno consigue sus medios. Entonces, una solución al problema de la mejora de las clases no solamente parte, pues, de lo que puedan decir los estudiantes, y a ver si quieren ustedes hacer el ejercicio algún día, también conviene preguntarle a los docentes, ¿no? Y entender por qué es que algunos tienen estas dificultades. Entonces, muchas veces no somos conscientes de lo que nos pasa. Si fuéramos todos conscientes de lo que nos pasa, no habrían problemas en este mundo, sino que nos obligamos a que de alguien de afuera, con una visión menos emocionalmente comprometida sobre el problema, nos ayude a resumir o entender cuál es el problema de fondo, cuáles son los hitos importantes, ¿no? Esta persona dice, ¿no?, que hay que ser correcto y todo, pero no paga sus impuestos. ¿Y por qué no paga sus impuestos? Ah, porque siente que pierde plata. Oiga, pero el IGB sabe lo que pagan las personas, sí, pues, pero en realidad parece que su modelo de negocio o su negocio está íntimamente ligado al hecho de no pagar impuestos, porque al momento que no paga impuestos, sus ganancias desaparecen o se esfuman. Ah, ¿eso qué significa? Que está cobrando muy barato, que sus costos son muy altos. ¿Eso qué significa? Que a lo mejor no tiene una contabilidad clara, no tiene un control de gastos, que su negocio como tal no es rentable, pues, y tiene que vender en negro porque si no, no vive. Y antes de plantearse modificar su negocio para hacerlo rentable, se plantea evadir impuestos. Ese es un insight. Nunca te digas, no, el problema es que lo que tú haces no aporta valor suficiente. Tienes que cambiar. ¿Ok? Entonces, lo importante aquí, como dice, es el foco, definir el foco de atención para establecer el reto creativo, ¿no? Es decir, establecer claramente cuál es la circunstancia que tenemos que quebrar para poder solucionar el problema o la situación. ¿Está? Entonces, tiene la forma, muchas veces, ¿no?, de ponerle al usuario pues, un nombre prototípico, que puede ser la familia, puede ser Daniel, puede ser Nicolás, ¿no? Nicolás, estudiante de IA de 5º ciclo, en fin. Necesita, ¿qué necesita? Necesita sentir que aprende, pues. ¿Ok? ¿Y por qué necesita sentir que aprende? Porque necesita engancharse con el tema del curso, porque necesita 2 a la n cosas. Ese 2 a la n cosas es el insight. Y ahí el insight poderoso, lo que nos marca un poco la visión de por dónde va ese problema, es el tema de sentir que aprende.
Y interesante el caso que mencionaba. Este profe no hizo nada extraordinario, pero yo sentí que aprendía. Entonces, tal vez no es un problema técnico. Tal vez es un problema de relacionamiento. ¿Os estamos haciendo sentir a ustedes seguros sobre las actividades que estamos haciendo? O tal vez los docentes nos estamos poniendo muy gruñones y estamos diciendo, no leen, no estudian, lean, revisa, hazme caso, estate atento. Y en fin, puede ser muchas cosas. No es una respuesta correcta, porque puede ser algo que a nosotros no nos esperábamos, ¿no? Porque yo no esperaba el hecho de que sentirse seguro sobre el medio fuera tan importante para el aprendizaje. Ahora veo que sí, porque es precisamente para aprender el ser humano tiene que emocionarse. Si ustedes no se emocionan ante un tema, no lo aprenden. Positivo o negativamente, ¿eh? Cuando lo aprenden negativamente es un trauma. ¿Alguien recuerda la primera vez que vio esos dos huequitos en la pared y metió los dedos? ¿Nadie? ¿Nadie vio ahí dos deditos en la pared y metió los dedos? Claro, lo recuerdas, aprendiste, pues no, ahí ve la electricidad y la electricidad te da un sacudón, o sea, perdóname, es algo serio, ¿no? Ahí aprendiste por trauma, pues, fue traumático en su momento. Y muchas veces cuando los antiguos educadores decían que la letra con sangre entra es por eso, porque traumaban tanto que aprendían las cosas, ¿okay? Ahora no, porque para ser creativo no podemos no podemos traumatizar a la gente para que sea creativa, y precisamente en entornos inciertos como el que tenemos necesitamos innovación y creatividad. ¿Okay? No necesitamos ejecución, necesitamos pensamiento, necesitamos creación. Entonces el insight puede ser algo que yo como evaluador, como innovador, no me espero, como el caso que acabamos de mencionar. O incluso puede ser algo que no me guste, en lo que yo no estoy de acuerdo, pero es lo que me dice el estudio. Y ahí viene el compromiso emocional con la tarea. Yo, no me gusta, no puede ser posible. Sí, pues, pero es la verdad. La realidad es la realidad. Y no podemos investigar ni innovar nada de espaldas de la realidad. La realidad se respeta. Y si no estamos de acuerdo, hacemos un experimento para ver si esto está cierto o no. A ver si es cierto. Y volvemos a corroborar. Es cierto, oye, ¿qué tan seguro te sientes con que estás aprendiendo en tus clases? ¿Ok? Ese tipo de situaciones son las que pasan. Bien. Disculpen, jóvenes, un momentito, tengo una emergencia. Un momentito, voy a pedir que me disculpen un momento. Bien, entonces, a partir de todo lo que hemos recolectado, tenemos que llegar a esta formulación. El usuario tal necesita tal cosa porque tal. ¿Okay? Necesita sentirse seguro porque cuando él se siente seguro que está aprendiendo, efectivamente aprende. ¿Okay? Entonces, tenemos que pasar de la fase empatizar a la parte de definir. Y eso es algo en lo cual muchas veces no se insiste mucho en los seminarios de Design Thinking, porque es algo un poquito demasiado ambiguo, en algunos casos demasiado intuitivo, ¿no? Y para eso hay instrumentos que nos ayudan a desarrollar eso. ¿Okay? Una vez que, y es habitual esto que dice la diapositiva, que muchas veces apuntamos hacia otro lado, ¿no? Empatizamos y tenemos una nube de información, pero no llegamos a concretizar exactamente cuál es el problema de fondo. ¿Okay? Y el que nos ayude a mejorar la situación problemática para poder resolver el problema. ¿Okay? Entonces, a veces es porque nos falta información.
Nos falta información y dejamos las cosas ahí, nos conformamos con 4 o 5 entrevistas y lo dejamos ahí. Vemos que no nos dan ninguna pista sobre nada, es que hemos hecho mal la parte de empatía. Tal vez complementar con una observación o tal vez complementar con una inversión, es decir, yo ponerme en el lugar de la persona y ir directamente y sufrir el problema. ¿Ok? La otra situación es definir un foco de acción demasiado amplio. Definir algo general. Fulano de tal necesita aprender mejor porque la educación virtual no le gusta. Yo no puedo obtener nada con eso. Es una definición muy vaga, muy genérica. Como cuando en Scamper me ponen mejorar la metodología. ¿Hacia dónde? Definir focos de acción sencillamente concretos o poco relevantes. Bueno, ni ir muy a lo genérico, ni ir mucho a lo... Necesita un nuevo sistema, necesita una nueva computadora para atender mejor sus clases. ¿No? Ahí la única solución es una computadora nueva. No hay más. ¿No? Entonces, poniendo ejemplos extremos, pero que muchas veces ocurren. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabemos si vamos por un camino correcto para definir? ¿No? El problema. ¿Qué problema estamos planteando en el foco de acción? Que ahí tienen algunas preguntas guías. ¿Cuál es el grado de calidad de la información obtenida? Lo que yo he capturado en mis entrevistas, en mis observaciones, ¿no? ¿Qué visión nueva puede aportar el marco de trabajo del foco de acción? Es decir, esta formulación que yo estoy haciendo, ¿qué nuevas maneras de pensar o qué nuevos aportes me pueden ayudar a la solución del problema? ¿Y por qué es importante el problema? ¿Ok? ¿Ok? Bien, preguntas, dudas, quejas hasta aquí. Preguntas, dudas, quejas. ¿Todo conforme? Ok. Es un poco etéreo. Vamos a volver sobre esto en la siguiente sesión, se los prometo, porque me parece que el tiempo nos va a ser un tirano muy grave aquí. Y existen algunas herramientas para poder definir cuál es el problema de fondo, que eso se trata en esta parte, ¿no? Y una de ellas es hacer el famoso árbol de problemas. Yo les invito a buscar en internet la mejor manera de hacer un árbol de problemas. Esto debieron haberlo visto en un curso de investigación, de metodología de investigación. Si no lo han visto, revísenlo. Es muy sencillo, ¿no? Lo que nosotros vemos muchas veces son las consecuencias de un problema. Son, digamos, las ramas del árbol. ¿Qué? Nosotros no vemos que hay una restricción presupuestal. Nosotros vemos que no hay suficientes médicos. Nosotros vemos que no hay suficientes carros de bomberos. ¿Me explico? Nosotros vemos que hay escasez de medicinas. Lo que no vemos es que en realidad pues, hay un problema global de abastecimiento logístico. Entonces, esas son las consecuencias. Estas son consecuencias de un problema central que es el que estamos definiendo, y hacia abajo las causas del problema. ¿Y por qué hay desabastecimiento? Bueno, las restricciones por el COVID, porque hay una huelga de camioneros en el puerto más importante de China, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y hacia abajo vamos avanzando con las causas del problema y hacia arriba con las consecuencias. Y esto se deriva en otras consecuencias y en otras consecuencias. Entonces el árbol de problema no sería no solo entender y poner en perspectiva y ordenadamente en relación causa-efecto todo lo que hemos capturado del futuro cliente, sino la relevancia misma del problema. Porque si esto tiene implicancias muy hondas, porque afecta mucho la vida de las personas, es importante entender el problema. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Alguien ha visto el árbol de problemas? ¿Alguien ha hecho un árbol de problemas alguna vez? ¿No? Ok, por ejemplo, poco hábito de lectura, problema central. ¿Qué genera? Que la gente se desactualice. Bajo rendimiento escolar, falta de producción creativa, ¿no? Vocabulario limitado, eso es cierto. Mientras menos leen, el vocabulario es más limitado.
Y también muchos errores gramaticales y ortográficos. Cuanto menos leemos, tendemos a cometer más errores cuando escribimos. ¿Ok? Acá se debe el poco hábito de lectura, el ausentismo, la falta de material de lectura en el ambiente escolar, falta de motivación, padres con baja escolaridad, y también a veces que no hay cosas interesantes que leer. A veces creen que porque es una obra muy importante de algún autor, todos tenemos que leerla, ¿no? La podemos leer, pero la leemos por encimita. Pues no buscamos que comprender el profundo de la obra. Por eso es importante entender que hay un libro para cada uno, hay un tipo de lectura para cada uno. No todo se hace para todos. Y aquí es importante una herramienta para sistematizar todo lo que hemos capturado del cliente. Nosotros podemos sistematizar lo que hemos capturado del problema y del cliente en un árbol de problemas, ¿no? Que es importante y necesario, o podemos meterlo dentro de un mapa de empatía. ¿Sí? El mapa de empatía, más que centrarse en el problema per se, se centra en el usuario que lo sufre. ¿Okay? En el sentido de que recogemos aquí qué piensa y qué siente esta persona respecto al problema. ¿Qué es lo que observa? ¿Qué es lo que dice y qué es lo que hace? ¿Qué oye, más que qué oye con las orejas? ¿A quiénes escucha? ¿A quiénes hace caso? ¿Quiénes le influencian? ¿Quiénes son sus referencias? ¿No? ¿Qué observa? ¿Okay? Entonces, a partir de esta consolidación de información, nosotros vamos a tratar de como que caracterizar a esta persona, en este caso esta chica. ¿Qué le motiva a su familia? ¿Qué se preocupa por el medio ambiente? Se preocupa el medio ambiente, pero de repente por ahí resulta que vende productos online con bolsas no reciclables. Oye, pero estás preocupado por el medio ambiente. Sí, pues por una cosa. ¿Y por qué lo haces? Ah, porque es muy caro, pues. Una bolsa no reciclable me cuesta que el paquete de 100 me puede costar 2 soles. El paquete de las reciclables me puede costar 10 soles. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos ahí para atender ese problema? ¿Okay? Entonces, nos va a quedar poco tiempo, 15 minutos, y vamos a hacer una pequeña actividad. ¿Ok? Y vamos a rediseñar la experiencia de regalar para tu compañero. O sea, es decir, muchas veces, como dice ahí, se tiene una fecha especial de familiares o amigos, y lo que necesitamos y queremos nosotros es hacer un obsequio o un regalo. ¿Ok? Y la pregunta que a veces tenemos y que se cae en la duda, ¿qué cosa le regalo? ¿No? Se casa mi jefe, tiene toda la plata del mundo, ¿qué le regalo? ¿Qué le puedo regalar? Entonces la idea a través de este reto, de la solución de este reto, es ayudarle a la persona, ojo con esto, ayudarle a las personas a entender cómo deberían trabajar o qué deberían considerar para que la próxima vez que tengan que hacer un regalo no tengan problemas. ¿Ok? Ese es el reto. Entonces, para hacer este reto vamos a agruparnos nuevamente en grupos de 2. ¿Okay? No tiene nada que ver con su grupo de trabajo por si acaso. Y lo que vamos a hacer primero es elaborar un guión con algunas preguntas que le vamos a hacer a nuestro compañero sobre cómo es su experiencia al momento de regalar. Luego vamos a hacerle las preguntas que hemos elaborado al compañero, nos va a responder y luego intercambiamos roles, nosotros contestamos sus preguntas y anotan en este formulario que le he pasado por el chat, anotan los puntos más resaltantes que ha mencionado, ¿no? Yo les sugiero que mientras estén escuchando, y su compañero vayan llenando esto. Y a partir de eso, pues seguramente habrá algo interesante, algo que ha surgido ahí que ustedes quieren profundizar. Entonces, luego de esto van a tener otro momento en el cual van a hacer la réplica, van a volver a hacer la entrevista, van a hacer una o dos preguntas más, que no sean necesariamente las primeras, para profundizar aquellas cosas que les parecieron importantes. ¿Ok? Y una vez que hemos terminado con eso, digamos que nuestra mini empatía, vamos a tratar de entender qué cosa está buscando su compañero al momento de dar un regalo. Cuando él da un regalo, ¿qué cosa quiere dar? ¿Es una muestra de afecto? ¿Busca que lo recuerden para poder fortalecer la relación con esta persona? ¿Busca simplemente cumplir con el rito social? ¿Qué es lo que busca? ¿Okay? Y luego vamos a colocar un insight, ¿no? ¿Qué ven ustedes en la experiencia de un compañero que él no ha visto?
Vemos que se complica mucho aquí, vemos que a veces cree que sabe qué cosa va a regalar, pero luego no se pone eternidad, en fin, como que ustedes hayan visto a partir de lo que le hayan dicho, ¿no? Y adoptamos una postura con un punto de vista, completando la oración. Mi compañero, no mi compañero, necesita, ¿qué es lo que necesita? ¿No? Necesita escoger rápidamente un regalo, porque, no sé, se demora mucho tiempo, le demora mucho, porque no sabe qué regalar a las personas con las que vive día a día. O necesita que lo recuerden, ¿no? Generar un lazo de mayor confianza y recordación con las personas, ¿no? A través del regalo, pero curiosamente se da cuenta que no conoce totalmente a las personas y no conoce sus gustos. ¿Ok? Entonces nos vamos a quedar ahí. ¿Okay? ¿Preguntas, dudas, quejas sobre lo que hay que hacer estos últimos 10 minutos? ¿No? Que vayan entrando al formulario entre lo que creamos los grupos. Y vamos a poner aquí, por favor, vamos a armar el guión o vamos a poner acá algunas preguntas. ¿Ok? Sugieran algunas preguntas entre el slide o hashtag SI. Preguntas que puedan realizar a sus compañeros para indagar acerca de cómo es su experiencia actual al momento de definir qué regalarle a una persona. Nos leemos, vamos a tomarnos este tiempo mientras que vayan ustedes soltando a la maquinaria sobre qué preguntas pueden hacer. ¿Tienen una clase después de la mía? No, profesor. Ya, entonces les voy a robar unos 10 minutos más, ¿les parece? Normal, claro. Ok. A ver, vamos contestando aquí en el sondeo. Somos 40, 39 en realidad. Va a haber un grupo de 3 posiblemente. A ver, vamos contestando por favor en el Slido. ¿Qué preguntas le harían a una persona? Eso, muy bien. ¿Te gusta el gusto, utilidad que le pueda dar tus regalos a esa persona? Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál es la intención a regular? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Bien. Recuerden, evocar historias. ¿Ok? Evocar historias. ¿Ok? Digamos que las preguntas que ustedes están poniendo van directo al grano, pero muchas veces a las personas les cuesta abrirse. Que cuenten historias. ¿Mm? ¿Por qué le quieres regalar? Es una pregunta interesante. ¿O por qué regalas cosas? Pero podríamos decir, pues, algo como, exactamente, ¿cuándo y cómo te fue la última vez que diste un regalo? ¿Obtuviste el resultado que esperabas? ¿Cómo fue la última, o sea, cuándo fue la vez que más te demoraste en decidir qué comprar? O en decidir qué regalar. Más que cuál es el precio máximo, si tiene un precio máximo también podría ser, ¿no? O sea, hay que intentar que la persona se explaye, más que nos den datos, o sea, yo sé que estamos ustedes orientados a datos, pero más que nos den datos puntuales, permitir que la persona nos cuente cosas. ¿Qué me regalaría? Un momento interesante, es una pregunta muy interesante en realidad, pero nos arriesgamos a que nos diga nada, o nos arriesgamos a que por quedar bien con nosotros nos diga algo, ¿no? Y no nos dé más info.
Ah, excelente pregunta. ¿Cuál es el regalo que más te gustó dar? ¿Cuáles son tus criterios de dar algo a alguien? Perfecto, muy bien, joven. Entonces vamos entendiendo la idea, ¿verdad? Vamos entendiendo la idea. ¿Alguna vez le regalaste algo a alguien y resultó que tu regalo no le gustaba? Por ejemplo, también, pregunta válida. ¿Ok? ¿Estamos? Bien, entonces, ya que vamos entendiendo la lógica de hacia dónde deben ir las preguntas, vamos a ir a las salas, ¿ok? Por favor, tomen nota del formulario, el URL, imagino que ya han entrado. Me confirman si es que lo ven. Debe decir arriba en el título, Vivenciando Design Thinking, empatizar y definir DSI lunes. Ok, entonces vamos ahí, hay una sala que es la 1 que tiene 3 personas, pues somos 39. Ok, acá hay alguien más. Señor Candia. A ver, vamos a asignar al señor Candia a la sala 2. Señor Candia, ¿qué pasó con el señor Candia? Ok, vamos a asignar a la sala 2. Listo. Bien. Ok. ¿Listos? ¿Vamos a salas? Si están listos, por favor, 2 puntitos en el chat. Acuérdense que tienen que ir llenando este formulario. ¿Ok? ¿Todos listos? Bien. Nos vamos a las salas entonces. Van a tener 10 minutos para completar todo esto.
Profesor, buenas tardes. ¿Me escucha? Hola, si te escucho, ¿me escuchas? Ah, en la sala donde me ha enviado mi compañero creo que no está conectado. Ya, entonces hazme las preguntas a mí. Entonces, Ah, ok, profesor. ¿tienes tus 3 preguntas? Ah, ¿cómo? Disculpe. ¿Elaboraste tus preguntas? Ah, bueno, no, aún no. Iban a hacer de lo que había hecho en el test de Slido. Había sacado unas ideas. Ok, perfecto. Adelante. Ah, ¿cuál es lo que, cómo era cuál es el regalo que más te ha gustado dar? Algo así. El regalo que más me ha gustado dar, buena pregunta. Debe haber sido un regalo que le hice a la que actualmente es mi esposa. Eh, lo que hice fue crear una página web donde estaban fotos de los dos y a un poema que le había preparado. Tenía el dominio ahí, ya no desapareció, jaimeyadela.com. Ay, qué bonito. Otra pregunta, este, ¿qué es lo qué significa un regalo para ti? Para su especial, para usted. Ah, antes no mucho, pero ahora sí me gusta que el regalo sea como que una expresión de lo, de lo que la persona significa, ¿no? Por ejemplo, una época me dio por regalar colonias, ¿no? Y me gustaba regalar colonias porque yo iba a la perfumería y más o menos según el rasgo de la personalidad de la persona a la que le iba a regalar, yo seleccionaba el aroma. ¿No? A veces una persona que es muy eléctrica, tienes que regalar algo más tranquilo, algo que le calme, ¿no? O una persona que es muy activa, ¿no? Energética, pero sin llegar a ser estresante, le regalas una fragancia más cítrica, ¿no? Que le ayude en su día a día, ¿no? Una cosa así. Mm, y mi última pregunta sería, ¿cuándo fue la última vez que dio un regalo? Ah, mi hijada, hace no mucho, ¿no? Le regalé un curso virtual de unos talleres para experimentación. No, lo bonito es que, ¿no? Hay un señor ahí que haciendo los experimentos con los chicos y yo le ayudaba a reproducirlos en la casa. Hola, ¿me copias? Ana, ¿me copia? Hola, hola, hola. Jefferson, ¿me copias? Ah, ok. Sí, profe, sí lo copio, pero la compañera creo que se le fue la señal, sí. Sí, se Ahí le fue también la hace señal ratito se acá. me acaba de ir la señal, recién me acabo de incorporar. Bueno, más o menos las preguntas que me decía Ana, un poco por ese lado. Entonces, la intención es que ahí complete ahora un poco los insights, o por más que insights, perdón, lo que he encontrado en la primera entrevista, ¿no? A ver, Ana, si es que estás ahí, ¿tienes alguna otra duda, pregunta al respecto, a partir de lo que te he dicho? ¿Te ha surgido alguna otra pregunta? Oye, Jefferson, usted que está escuchando todo. Le escuché lo último, profesor, porque recién me acabo de unir a la llamada. Se me ha llegado la señal. Ya, pero has estado en la clase, ¿no? Sí, no hay problema con eso. A ver, haz las preguntas a partir de esa partecilla que escuchaste.
Jefferson. Bien, vamos a dejar esto aquí, vamos a retomar todos, vamos a cerrar las salas. Que ya es. Ana, ¿me escucha? Jefferson, ¿me escucha? No, parece No que lo tengo escucho bien, problemas. profesor, lo escucho fallado. ¿Ahí me escuchas bien o no? Sí, ya se le escucha. Disculpe, se me fue la señal. No te preocupes. ¿Alguna otra pregunta a partir de alguna duda, a partir de las primeras respuestas? No, todo bien. Gracias. Ya, entonces ya tienes más o menos como que la intención para lo que es la respuesta 4, la respuesta 5 y la respuesta 6. Bien, vamos a volverlos a todos en las salas. Porque nos gana el tiempo. Bien, jóvenes. ¿Estamos todos? ¿Falta alguien? Uy, ya fue. ¿Qué les pareció? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Sencillo? ¿Pichanga? ¿Papaya? ¿Complejo? ¿No había mi compañero? Confundido. Hay de todo. Ok. Bien. No es un arte fácil empatizar, ¿no? Yo que les voy a pedir es que hagan esta experiencia con sus familiares o alguien cercano para que un poco vivencien esto y movilicen la maquinaria. ¿Ok? No hay otra forma de hacerlo si no es practicándolo. ¿Ok? Y acuérdense que esto después lo tienen que aplicar para su proyecto, para el proyecto que están haciendo con sus compañeros. ¿Ok? A ver, ahí dice, resume en una oración lo que has aprendido hoy. Puesto confundido y incómodo. Creo que son las emociones que han desarrollado. Les cuesta hablar, pues nos cuesta hablar. Una gente de la tecnología somos así. Pero a ver, resumen por favor ahí en slide, ¿no? Lo que han aprendido en la sesión de hoy. Lo que han descubierto en la sesión de hoy. ¿Okay? Empatizar no es un ejercicio sencillo. Fernando Rojo. Bueno, no sé qué habrás aprendido de Fernando Rojo. Empatizar no es un ejercicio sencillo. Si fuera, requiere mucha actitud, ¿no? Y requiere a veces negar nuestras propias emociones respecto a lo que nos van diciendo. Entenderá que para problemas mucho más trascendentales como solucionar el hambre en el mundo, debe ser mucho más complejo hacer este proceso de empatía. ¿Okay? Entonces demanda de nosotros un esfuerzo por ser sinceros con la información que nos dan. Empatizar es complicado, es lo que he aprendido, ¿no? Sensibilidad, sorprendido, incómodo. Empatizar es complicado. Conocimiento. ¿Qué más nos dicen? Vamos a estoquearlos acá un poquito más. Interactuar, ser sinceros, el proceso de la empatía, sorprendido, empatizar es completado, sensibilidad, conocimiento, examen. Bueno, no sé, se está colando el ruido ahí también. Bien, y como siempre, para terminar la sesión de hoy, les voy a pedir por favor que califiquen la sesión de hoy y presenten sus sugerencias para mejorarla. Nos ha faltado el tiempo en realidad, es un tema muy ajustado el día de hoy. Se vienen temas ajustados a las siguientes sesiones, pero vamos a tratar de hacer una profundización. Ya les pasé por correo los 2 materiales que tienen que leer para que puedan armar sus entrevistas para empatizar o puedan redefinirlas y que también puedan elaborar su mapa de empatía. Todas las indicaciones son todos recursos bastante completos, bastante didácticos de lo que podemos hacer. ¿Ok? Bien, por mí ha sido un gusto estar con ustedes esta tarde.
Espero que se encuentren ustedes muy bien, que estén todos vacunados, imagino. Y nada, falta poco para volver a vernos, para que ustedes interactúen nuevamente, tener paciencia y buen humor. ¿Okay? Un abrazo, un gusto, cuídense mucho y que estén muy bien. Por favor, no se olviden, ¿okay? Como tarea de esta sesión, lo que tienen ustedes que elaborar es en sus grupos, de 4 o 5 personas en este horario, me parece, tienen que elaborar el mapa de empatía del usuario a quien le quieren resolver el problema, este problema que ustedes han identificado en la técnica de los 6 sombreros, ¿ok? Y definan el foco de acción, es decir, los insights para el problema que se va a resolver, ¿ok? ¿Por qué vía vamos a asumir? Esta parte de este usuario necesita esto porque debido a o porque sorprendentemente aquello, ¿no? ¿Ok? Eso es todo lo que tenemos que hacer para la siguiente sesión. Un gusto, cuídense mucho, hasta la vista, que estén muy bien. Bye, bye.